Bienvenidos al canal de Mi Web Design, con ustedes María Eugenia. El día de hoy trabajaremos despidos. La hoja a trabajar será desvinculación, ya que estamos tratando de una indemnización por despido, ruptura de la relación laboral en forma unilateral por parte de la empresa contratante. Si fuera la ruptura de la relación laboral por parte del empleado, sería renuncia y en tal caso no tendría la indemnización, como podemos visualizar en la columna E de las listas desplegables, donde se nos da en la columna G los valores que le corresponderían a cada trabajador por cada una de las filas según el ID que le corresponda. En esta oportunidad tomaremos despidos. La forma de cálculo de esta planilla será la siguiente. Se tomará el último sueldo nominal, actualizado a la fecha del despido. El promedio de las últimas horas extras realizadas en el último año. Por tal motivo, acá podemos ver que toman todo el año 2021 y después lo divide en 12. En cada una de ellas, horas extras comunes, horas extras especiales o horas extras súper especiales, como ya vimos en videos anteriores. Habiendo hecho ese cálculo, obtendremos el subtotal 1 y procederemos a hacer el cálculo de la licencia y el salario, teniendo presente que en este caso sí llevará descuentos por aportes tanto del fondo del monto del FONASA como del IRPF y aporte jubilatorio. Solamente tendrá el descuento esa cuenta, ya que en sí el despido no lleva descuentos jubilatorios. Habiendo hecho ese cálculo, obtendremos el subtotal 2, que es la sumatoria del subtotal 1, la licencia y el salario. Obtenido este, haremos el análisis del empleado en cuanto a la antigüedad laboral que ha tenido en la empresa. Como podemos visualizar aquí, se toma la fecha de ingreso del mismo y se traen los años trabajados al día de la fecha de ingreso con el egreso. Si superaran los 6 o igualaran, se multiplicará el valor hallado en subtotal por 6. Caso contrario, se multiplicará el valor que le corresponda por los años trabajados. Si diera 0, se multiplicará por 1. Por tal motivo, aquí podemos visualizar que este empleado, que por ejemplo la fecha de ingreso es del 10 del 5 del 2021, no tiene antigüedad laboral, como podemos visualizar en la columna Q, tiene la indemnización de 38.478. No importa si este empleado ha trabajado menos de 3 meses, ya que si no hubiera un contrato, tendrá derecho al despido. Caso contrario, habiendo un contrato de prueba, los 3 meses no darán la oportunidad del despido y quedará como si fuera una renuncia, aunque hubiera sido un despido. Hasta pronto.